La noche se desplegaba serena sobre los campos ondulados de Castilla, cubriendo con su manto de estrellas los tejados de piedra y las encinas dormidas. El aire olía a heno recién cortado y a romero silvestre, mientras las cigarras entonaban sus cánticos como un salmo ancestral. En la aldea de Caleruega, una mujer dormía en paz, ajena a que el destino tejía en su seno los hilos de una historia que cambiaría el rostro del mundo. Esa mujer era Juana de Asa, noble en linaje y aún más en virtud. Aquella noche, en su sueño, se le apareció una visión asombrosa. Un perro blanco y negro, salido de sus entrañas, corría por los caminos del mundo llevando en su boca una antorcha encendida. Las llamas no consumían, sino que iluminaban, no quemaban, sino que revelaban. Despertó con el corazón palpitante, y al compartir el sueño con su esposo Félix de Guzmán, ambos comprendieron que aquel hijo, aún por nacer, estaba marcado por el dedo de Dios. Los meses avanzaron como hojas que el viento arrastra, y finalmente, en el año del Señor de 1075, en el frescor de un amanecer de verano, nació un niño de mirada serena y espíritu inquieto. Lo llamaron Domingo, en honor al día del Señor. No fue un llanto lo que rompió el silencio, sino un suspiro suave, como si el alma del recién nacido ya supiera que venía al mundo con una misión que no le permitiría descansar. El pequeño creció entre los muros sencillos de la casa familiar, rodeado de ejemplos de caridad y oración. Su madre, Juana, solía arrodillarse a su lado al caer la tarde y susurrarle salmos como cuentos de cuna. Su padre, Félix, le enseñaba a ver en los pobres la presencia viva de Cristo. Domingo escuchaba en silencio, pero cada palabra era una semilla que caía en tierra fértil. Un día, mientras Juana bordaba en la penumbra de la tarde, Domingo se le acercó con una expresión serena. «Madre», le dijo con voz suave, «¿por qué hay hombres que viven sin conocer a Dios?». Juana dejó caer la aguja y lo miró, sorprendida por la madurez en aquellas palabras. No encontró respuesta, solo lágrimas en los ojos. Había comprendido que el fuego que vio en sueños comenzaba a arder con fuerza. A los 14 años, con el consentimiento de su familia, Domingo fue enviado a vivir con su tío arcipreste en Gumiel de Izán, para formarse en las disciplinas eclesiásticas. Allí recibió las primeras letras y se ejercitó en el canto gregoriano, pero pronto su sed de conocimiento lo llevó a Palencia, la ciudad del saber, donde se sumergió en los estudios de teología y filosofía durante casi una década. Palencia era entonces un hervidero de debates y doctrinas, pero también de pobreza extrema. La hambruna golpeó con furia a los más débiles, y muchos morían en las calles sin que nadie les tendiera la mano. Fue entonces cuando Domingo tomó una decisión que marcaría para siempre el signo de su vida. En la penumbra de su celda, con sus libros alineados como amigos silenciosos, miró uno por uno aquellos volúmenes sagrados y preciados, manuscritos adquiridos con sacrificio y dedicación. Con una paz firme en el rostro, los tomó en brazos y caminó hasta la plaza del mercado. Allí los vendió uno por uno. Con las monedas en la mano, fue casa por casa, entregando pan, aceite y mantas a los necesitados. Uno de sus compañeros, conmovido, le preguntó: «Domingo, ¿cómo puedes desprenderte de lo que tanto amas?». Y él respondió sin vacilar: «¿Cómo puedo estudiar sobre pieles muertas mientras los hombres vivos mueren de hambre?». Ese acto, incomprensible para muchos, fue el primer signo de lo que sería su vida entera. Una renuncia constante a todo bien personal por amor al prójimo y a la verdad. Los maestros de la universidad veían en él una sabiduría temprana y una autoridad silenciosa. No alzaba la voz, pero cuando hablaba, los demás guardaban silencio. Su humildad era tal que, aun sabiendo más que muchos de sus profesores, jamás reclamó un lugar de honra. Dormía poco, comía con frugalidad,
y su único lujo era el tiempo que pasaba en oración. En las noches, mientras la ciudad dormía, Domingo se levantaba de su lecho y se dirigía al oratorio. Allí, arrodillado ante el sagrario, oraba en voz baja, suplicando por los pecadores del mundo. No pedía sabiduría, ni gloria, ni renombre, solo pedía almas. «Señor», susurraba, «no me dejes vivir si no es para salvar almas». Aquel joven estudiante ya no era solo un erudito, era una llama encendida por Dios, que buscaba iluminar con verdad los rincones más oscuros del alma humana. Y aunque todavía no lo sabía, su destino lo llevaría más allá de Palencia, más allá de Castilla, hasta convertirse en fundador, reformador y espejo vivo del Evangelio. Así comenzaba la promesa, no escrita en papel, sino en la carne viva de un corazón consagrado. Santo Domingo no era aún santo, pero ya caminaba hacia el misterio que cambiaría el rumbo de la Iglesia para siempre. Durante 10 años, Domingo se sumergió en el estudio con una disciplina implacable. Se le veía recorrer los claustros con los labios en silencio y los ojos encendidos. Filosofía, lógica, retórica y teología llenaban sus días, mientras las noches eran consagradas a la oración y la meditación. Memorizaba las Escrituras como quien guarda una carta de amor y debatía con rigor, pero siempre con humildad. Uno de sus maestros, impresionado por su sagacidad, le preguntó: «¿Qué es lo que buscas, joven Guzmán? ¿El saber? ¿La cátedra? ¿La fama entre los doctos?». Y Domingo, con los ojos clavados en el crucifijo, respondió: «Busco la verdad, pero no la verdad para mí, sino la que salva almas». No eran palabras vacías. En una época donde muchos acudían al estudio por ambición, él lo hacía por vocación. Pero el destino, como una llama que se inclina con el viento, comenzaba a mostrarle que no todo se hallaba en los libros. Una gran hambruna asoló la región. Los campos se secaron, los mercados se vaciaron y el pueblo mendigaba entre los portales de las iglesias. Los estudiantes seguían sus lecciones. Las bibliotecas se mantenían llenas, pero las calles gritaban de dolor. Domingo no pudo permanecer indiferente. Vendió sus libros, los más preciosos, copias únicas de los padres de la iglesia, códices iluminados a mano, tratados de lógica que otros codiciaban. Y con el dinero compró trigo, aceite y vino. Salió entonces por los arrabales repartiendo comida, vendando heridas, acariciando cabezas de niños huérfanos. «Pero hermano», le dijo un compañero consternado, «esos libros eran tu herencia. ¿Qué harás sin ellos?». Domingo bajó la mirada y respondió con dulzura: «¿Cómo puedo estudiar sobre el amor si no lo practico? ¿De qué sirve leer sobre Dios si no lo encuentro en el rostro del que sufre?». Aquel gesto se propagó por toda Palencia, como un rayo de luz en un cielo oscuro. Algunos lo tomaron por loco, otros por santo. Pero él no buscaba aprobación. En silencio, comenzaba a escuchar un llamado que no provenía de la academia, sino del corazón del mundo herido. Fue entonces cuando decidió abrazar el orden clerical. Recibió las órdenes menores con recogimiento y pronto se unió al cabildo de los canónigos regulares de la Catedral de Osma, cuya vida austera y comunitaria respondía mejor al ardor de su espíritu. Allí encontró una regla vivida, una fraternidad en el servicio y la posibilidad de unir la contemplación con la acción. Una noche, mientras oraba postrado sobre las frías losas de la iglesia, una frase brotó en su interior como si fuera un eco divino: «Ve y predica, porque el mundo muere de hambre de verdad». Desde aquel instante, comprendió que no bastaba con leer, ni con enseñar desde un púlpito protegido. Era preciso salir, caminar, hablar, encarnarse en el dolor del otro y anunciar con palabras y con obras la misericordia que había transformado su vida. Así, entre ruinas de libros y pan compartido, nació no un sabio, sino un predicador.
Aquel que había aprendido a leer el alma en medio del hambre, ahora se disponía a leer el mundo con los ojos de Cristo. Era el año del Señor de 1103, cuando el obispo Diego de Acebes fue llamado por el rey Alfonso VIII a una embajada diplomática que lo conduciría a Dinamarca. Aquel viaje, largo y accidentado, no lo emprendió solo. Le acompañaba Domingo, su inseparable compañero, a quien consideraba no solo como un asistente fiel, sino como un hijo espiritual. Ambos partieron con humildad y paso ligero, atravesando los Pirineos y adentrándose en las tierras del sur de Francia. Fue allí, en el Languedoc, donde Domingo contempló por primera vez la sombra que oscurecía el corazón de Europa: la herejía albigense. Los cátaros, como también se les conocía, predicaban una doctrina severa, dualista, enemiga de la carne, del mundo y de la Iglesia. Rechazaban los sacramentos, negaban la encarnación del Verbo, despreciaban la cruz. Y lo más desgarrador, arrastraban con su falsa pureza a multitudes enteras que, sedientas de autenticidad, abrazaban sin saber el abismo del error. Domingo y Diego se alojaron en una posada en Toulouse. Allí, entre una comida y la siguiente, el joven clérigo mantuvo una conversación con el posadero. Fue un diálogo largo, apasionado, que se extendió hasta el amanecer. Y cuando salió el sol, el posadero había renunciado a la herejía y abrazado la fe católica. Aquel primer fruto fue una señal. Domingo comprendió que no bastaban los decretos ni las condenas para vencer el error. Había que predicar, había que amar, había que caminar como los apóstoles, descalzo y sin oro, sin otra riqueza que la verdad de Cristo. Al regresar a España, expusieron al Papa Inocencio III la gravedad de la situación en el sur de Francia. El obispo Diego pidió permiso para renunciar a su sede en Osma y consagrarse a la misión entre los herejes. El Papa no lo autorizó, pero bendijo la iniciativa de enviar predicadores que contrarrestasen la herejía con el testimonio evangélico. Domingo no regresó. Permaneció en aquellas tierras, solo al principio, luego acompañado por unos pocos hermanos. Recorrió aldeas, plazas y caminos polvorientos, discutiendo con herejes, confortando a los confundidos, consolando a los que habían perdido la fe. No llevaba manto bordado ni séquito de escoltas. Iba a pie, con el breviario al pecho, la cruz en el corazón y el rosario en la mano. La pobreza fue su estandarte y la mansedumbre su escudo. No respondía a los insultos con ira ni a las amenazas con violencia. Dormía en el suelo, comía pan seco y pasaba las noches en oración, rogando por la conversión de aquellos que lo rechazaban. Más de una vez se le vio postrado ante un altar, bañado en lágrimas, diciendo: «Señor, ¿qué será de los pecadores?». La lucha era desigual. Muchos de los herejes eran hábiles dialécticos y su forma de vida austera les daba credibilidad. Pero Domingo no se dejó intimidar. Sabía que no bastaba convencer en los argumentos. Había que conquistar con la caridad. En una ocasión, desafiado a un debate público con varios líderes albigenses, Domingo aceptó con sencillez. El encuentro duró días y al final, los asistentes reconocieron la fuerza de su palabra y la limpieza de su alma. Algunos abandonaron la herejía, otros comenzaron a dudar. Todos se fueron distintos. El fruto de años de misión, oración y lágrimas comenzaba a brotar. A su alrededor se habían reunido jóvenes de corazón ardiente, deseosos de predicar la verdad como él lo hacía, con claridad doctrinal, vida austera y amor sin medida. Pero no eran monjes ni soldados ni clérigos de corte. Eran algo nuevo, algo que aún no tenía nombre, pero ya tenía fuego. Domingo comprendió que la lucha contra la ignorancia y el error no podía depender solo del esfuerzo individual. Hacía falta una comunidad, una orden, una nueva milicia del Verbo que recorriera los caminos de Europa con la Escritura en una mano y la misericordia en la otra. Así, en Tolosa,
fundó la Orden de los Hermanos Predicadores, no para encerrar a sus miembros tras los muros de un monasterio, sino para enviarlos como antorchas vivas al corazón del mundo. No para acumular riquezas, sino para vivir de limosnas. No para brillar con títulos, sino para desaparecer en el anonimato del servicio. Y pidió al Papa Honorio III la aprobación oficial. El pontífice, tocado por el testimonio de aquel hombre, la concedió el 22 de diciembre del año 1216. Nacía así, ante los ojos del mundo, la Orden de Predicadores. Pero no todo fue júbilo. La herejía seguía expandiéndose y los enemigos de la verdad no descansaban. Domingo y sus hermanos enfrentaron burlas, amenazas y calumnias. Algunos fueron apedreados, otros expulsados de pueblos enteros. A veces dormían al raso, otras compartían un mendrugo de pan en silencio, dando gracias. Uno de sus frailes le confesó una noche, temblando por el cansancio: «Padre Domingo, ¿no será demasiado dura esta vida? ¿No hay otro camino?». Y él, mirándolo con ternura, le respondió: «Sí, hay otro camino, el del mundo. Pero no conduce a la salvación. El nuestro es estrecho, pero lleva al cielo. ¿No ves cuántas almas esperan ser despertadas?». La comunidad crecía. Desde Tolosa se enviaron frailes a París, a Bolonia, a Roma, a pie, con una Biblia al pecho y una sonrisa en los labios, a los palacios de los sabios y a las chozas de los campesinos. Predicaban en plazas, en mercados, en iglesias vacías. Hablaban con herejes, conversaban con escépticos, rezaban con pecadores. Domingo no los dirigía con órdenes, sino con ejemplo. Ayunaba más que todos, oraba más que todos, servía como el último. Se le veía barrer el claustro, remendar las túnicas de los hermanos, consolar al que dudaba. Su autoridad nacía de su humildad. En una ocasión, durante un debate público con un grupo de cátaros, Domingo defendió con tal claridad la divinidad de Cristo que uno de los herejes, con lágrimas en los ojos, exclamó: «Este hombre no habla como los demás, habla como quien ha visto lo que predica». Y era cierto. No predicaba doctrinas aprendidas, sino verdades vividas. Su alma era un altar encendido. La Orden de Predicadores no tardó en expandirse por Europa, y con ella renació la esperanza de una iglesia más pobre, más sabia, más misionera. Así, entre debates, persecuciones y conversiones, se erigió una nueva columna para el cristianismo medieval. Una columna hecha de oración, estudio y pobreza. Así, piedra a piedra, oración tras oración, la Orden de Predicadores se alzaba como una columna invisible en medio de un mundo tambaleante. El mayor don que recibió no fue una levitación ni una sanación. Fue un arma de paz, nacida no de la lógica, sino del amor. Un don que marcaría la historia de la Iglesia hasta nuestros días, el Santo Rosario. Según la tradición, fue en una noche de profunda aflicción, cuando sus esfuerzos contra la herejía parecían no dar fruto, que Domingo se retiró a un bosque cercano para clamar a Dios. Se postró sobre la tierra, ayunó y oró con una súplica incesante: «Señor, ¿qué más puedo hacer por tu pueblo? ¿Cómo despertar sus corazones endurecidos?». Y entonces, en medio de la noche estrellada, una luz envolvió el claro. La Virgen María se le apareció, vestida de blancura celestial, con el rostro sereno y la ternura infinita de una madre. En sus manos sostenía una corona de cuentas, y con voz suave le dijo: «Hijo mío, predica mi salterio. Esta será el arma contra el error, el consuelo de los humildes y el escudo de los justos. Con él, los corazones se ablandarán, las mentes se iluminarán y el infierno retrocederá». Desde entonces, Domingo tomó aquel regalo como mandato sagrado. Comenzó a enseñar a todos, campesinos, frailes, niños y nobles, a rezar el rosario.
la repetición sencilla del Ave María, entretejida con la meditación de los misterios de la vida, pasión y gloria de Cristo. No era solo una oración, era una escuela de fe, un catecismo del alma, un evangelio en miniatura. Al predicar en las aldeas más endurecidas, no comenzaba con argumentos complejos, sino con el rezo del rosario en voz alta, junto al pueblo. Y poco a poco, las lágrimas caían, los corazones se abrían, y los errores cedían ante la pureza del amor mariano. El rosario se convirtió en antorcha entre las tinieblas. Allí donde la herejía había sembrado desesperanza, esta cadena de cuentas unía al cielo con la tierra. Era tan sencillo que todos podían rezarlo, y tan profundo que nadie podía agotarlo. Y en manos de Domingo se volvió arma de conversión, bálsamo para los enfermos y consuelo para los moribundos. Un día, un hermano que lo acompañaba le preguntó: «Padre, ¿por qué insistes tanto en enseñar el rosario si algunos lo consideran infantil?». Y él respondió con una sonrisa: «¿Acaso hay oración más perfecta que la que une nuestra voz con la de la Madre del Salvador? El demonio teme más a un Ave María rezado con fe que a 1000 palabras sin amor». Los milagros se multiplicaban. Se decía que en lugares donde el rosario se propagaba, la peste cesaba, las familias se reconciliaban y las almas volvían al redil de la iglesia. No por superstición, sino porque la oración humilde, constante y confiada, abría una grieta en la dureza del mundo. Domingo no buscó fama por ello. Jamás se atribuyó ningún mérito. Siempre señalaba hacia lo alto y decía: «No soy yo, es la Virgen quien actúa. Yo solo soy su perro que lleva la antorcha». Así, la visión de su madre en sueños cobraba un nuevo sentido. Aquel cachorro que llevaba una antorcha encendida por el mundo no era solo símbolo de su predicación, sino del rosario, que se volvería llama viva en la historia de la piedad popular. Y mientras los reinos se estremecían, las guerras estallaban y los errores se multiplicaban, el rosario seguía colgando de los cinturones de los frailes dominicos como estandarte de misericordia en tiempos de tinieblas. El cuerpo que había recorrido a pie los caminos de Europa, que había soportado el frío de los inviernos y la dureza de los ayunos, comenzaba a ceder. Las carnes estaban consumidas, los ojos hundidos, y la voz que un día resonó en plazas y templos, ahora era apenas un susurro. Pero en su interior, Santo Domingo ardía con la misma llama que lo había encendido desde su infancia. Al percibir que el fin se acercaba, reunió a sus frailes. Algunos lloraban en silencio, otros lo miraban con los ojos fijos, como si quisieran retener su rostro para siempre. Él, con voz serena, les dio su última enseñanza: «Tened caridad, guardad la humildad, poseed la pobreza voluntaria». Luego pidió ser colocado en el suelo desnudo, sobre ceniza, y allí, recostado como un siervo que entrega su trabajo al amo, pronunció sus últimas palabras: «Dios mío, tú eres mi todo». Y su alma, como un soplo suave, subió al cielo. No hubo pompas en su entierro, solo oraciones, lágrimas y una paz extraña que se extendía como perfume por el convento. Pero a los pocos días comenzaron a contarse milagros. Enfermos que sanaban al tocar su tumba, herejes que se convertían al escuchar su nombre, frailes que soñaban con su sonrisa serena. El rosario, su legado mariano, sería en siglos venideros la devoción más extendida de la Iglesia. Sencillo y profundo, seguiría guiando almas por caminos de gracia y salvación. Hoy, siglos después, su nombre resuena con la misma fuerza que entonces. En cada convento dominico, en cada predicador de la palabra, en cada alma que toma el rosario con fe, vive la luz de aquel perro de Dios que incendió el mundo con la antorcha del Evangelio. Gracias por escucharnos. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales oficiales.
Escanea nuestros códigos QR y recibe diariamente el Evangelio del día, meditaciones, santoral, catequesis, novenario, música, películas y mucho más contenido exclusivo solo en nuestros chats digitales. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar la campanita para futuros videos, darle me gusta y comparte nuestro contenido. Enrédate con nosotros. Santos Católicos, evangelizando en la red.